La Torre de Babel, el símbolo de orgullo que cambió el mundo. Imagina esto, una construcción tan enorme que parece que su cima está a punto de tocar el cielo. El sonido de martillos y las voces de miles de personas resuenan por todas partes. El sol quema sin piedad, pero nadie detiene su trabajo. Los une un sueño, construir la Torre de Babel, el símbolo de su fuerza, orgullo y ambición. Pero, ¿sabes qué es lo más fascinante? Esta historia no trata solo de ladrillos y construcción. Es una lección sobre cómo el orgullo puede destruir incluso los sueños más audaces. Soy el guardián de las antiguas leyendas de Babilonia y hoy les contaré una historia que ha quedado grabada en la memoria de la humanidad para siempre. El inicio de la ambición. Al principio, todo era caos. Las personas, dispersas por la tierra, hablaban un solo idioma y se entendían sin dificultad. Esa comprensión les dio la fuerza para soñar. Decidieron construir una torre que conectaría la tierra con el cielo, creyendo que así alcanzarían la igualdad con los dioses. La construcción comenzó en el corazón de Babilonia, una ciudad ya famosa por sus majestuosas murallas y templos. Gente de todos los rincones del mundo llegó para unirse a este esfuerzo. El barro se convertía en ladrillos cocidos, la cal en un mortero fuerte. Ladrillo tras ladrillo, la torre ascendía hacia el cielo. Su cima se perdía entre las nubes y quienes la miraban no podían evitar asombrarse. Pero, ¿fue solo una ambición arquitectónica? Number fue un desafío directo a los dioses. Permítanme llevarlos al lugar donde se encontraba esta legendaria torre. Estuve entre las ruinas de Babilonia, donde una vez se alzaba un zigurat, una enorme torre escalonada. Los arqueólogos creen que la torre pudo alcanzar hasta 90 metros de altura. Han encontrado restos de ladrillos cocidos y bases que indican que no solo era un símbolo de orgullo, sino también una maravilla técnica. Se la compara con el Etemenanki, conocido como la Casa de los Cimientos del Cielo y la Tierra. Era un zigurat dedicado al dios Marduk. En su cima había un templo donde los sacerdotes rezaban y ofrecían sacrificios. Pero tanto la arqueología como la mitología coinciden en algo. La torre debía impresionar tanto a los hombres como a los dioses. ¿Qué salió mal? La leyenda cuenta que los dioses se enfurecieron al ver tal ambición humana. ¿Creen que pueden alcanzarnos? ¡Destruiremos sus sueños!, dijeron. Los dioses confundieron los idiomas. Imagina esto. Un constructor pide un ladrillo, pero el otro entiende que debe traer agua. Otro más cree que le ordenaron detener el trabajo. La confusión llevó al caos. La gente ya no podía comunicarse ni trabajar juntos. Abandonaron la construcción y la torre que debía ser un símbolo de grandeza quedó en ruinas. ¿Qué simboliza esta historia hoy en día? La Torre de Babel no es solo una leyenda. Es una advertencia sobre cómo el orgullo y la falta de armonía pueden destruir incluso los sueños más grandiosos. Pero también es una historia sobre la ambición humana. Siempre buscamos algo más, a veces incluso demasiado. En el mundo moderno, esta historia refleja nuestros logros tecnológicos. ¿No crees que los rascacielos y los cohetes espaciales de hoy son nuestras propias torres de Babel? Construimos, aspiramos a las estrellas, pero perdemos de vista la armonía en el proceso. Esta leyenda vive en cada uno de nosotros. Todos construimos nuestras torres, ya sea en nuestras carreras, relaciones o sueños. Pero, ¿podremos evitar los errores de la Torre de Babel? Eso depende de nosotros. Esta no es solo una historia del pasado, es una historia sobre nosotros, nuestras ambiciones, nuestras debilidades y nuestros deseos. Así que pregúntate, ¿qué torre estás construyendo hoy? La Torre de Babel, el enigma que aún no hemos resuelto. Todos pensaban que la historia terminó cuando la torre quedó en ruinas.
pero número. Ese fue solo el comienzo, porque si miramos con atención el lugar donde se levantaba la torre, surgen muchas preguntas, y tal vez esas preguntas son más importantes que la propia leyenda. Permítanme contarles una historia que escuché de un viejo arqueólogo en el corazón de Babilonia. Estaba junto a los restos de un sigurat, secándose el sudor de la frente, cuando le pregunté, ¿de verdad aquí estaba la Torre de Babel? Sus ojos brillaron, como si acabara de resolver la mitad de un rompecabezas, y respondió, creemos que sí, pero lo que estamos encontrando aquí nos revela otra historia. Según él, la base de la torre, Etemenanki, el sigurat babilónico, era grandiosa, incluso para los estándares modernos. Tenía 7 niveles, cada uno simbolizando una parte del cosmos: la tierra, los cielos, las estrellas. No era solo una torre, sino un mapa del universo tallado en piedra. Pero lo más interesante no estaba en su arquitectura. Lo que nos sorprendió, dijo él, fue una tablilla que encontramos cerca. No decía nada sobre la ira divina o la confusión de las lenguas. Tenía otras palabras, palabras sobre el miedo humano. Los babilonios temían su propio orgullo. En la tablilla estaba escrito que la construcción de la torre se detuvo. Por las mismas personas, comenzaron a dudar de si debían seguir. Algunos temían que la torre colapsara. Otros pensaban que los dioses se enfurecerían. Y esos miedos dividieron a las personas, no los idiomas. Entonces, ¿es posible que la leyenda sobre la confusión de lenguas sea solo un símbolo? ¿Y que la verdadera razón de la caída de la torre fueran las dudas y conflictos humanos? Esto cambia todo el significado de la historia. ¿No es así? Piénsalo. Siempre culpamos a fuerzas externas cuando algo sale mal. Las circunstancias, el destino, los dioses. Pero tal vez, el mayor enemigo de nuestras ambiciones somos nosotros mismos. Personas que temen la altura que intentan alcanzar. ¿Y si esta torre es más que un edificio? No puedo dejar de pensar. ¿Y si esta historia no trata sobre el pasado, sino sobre cada uno de nosotros? Todos estamos construyendo nuestras propias torres. Para algunos es una carrera, para otros un sueño o un proyecto. Invertimos años de esfuerzo, aspiramos a la grandeza, pero a veces nos detenemos. Y no por las circunstancias, sino por nuestros propios miedos. En el fondo, tememos. ¿Y si caigo? ¿Y si esta torre se desmorona? Y aquí es donde quiero compartir otro hecho que lo cambia todo. Los arqueólogos descubrieron que los babilonios sabían de sus miedos, pero aún así intentaron seguir construyendo. Esto nos dice que la idea misma de la torre era más importante que su finalización. No se trataba solo de alcanzar la cima. Su significado estaba en el propio proceso de construcción. Tal vez la leyenda de la Torre de Babel no sea una advertencia sobre el orgullo. Tal vez sea una lección sobre cómo el verdadero propósito de cualquier ambición es el camino que recorremos. Y ahora dime, ¿no estamos construyendo otra torre hoy? La tecnología moderna, las misiones espaciales, los descubrimientos increíbles son nuestros intentos de tocar el cielo. ¿Pero estamos listos para enfrentar nuestros propios miedos? ¿O repetiremos los errores de Babilonia? Te dejo con esta pregunta, porque yo mismo aún busco la respuesta. ¿Y si te dijera que la historia de la Torre de Babel tiene otra capa oculta? ¿Y si en ella se encuentra la clave para entender no solo el pasado, sino también nuestro futuro? La Torre de Babel, la verdad oculta en las ruinas. No dejo de pensar, ¿y si la historia de la Torre de Babel es solo la punta del iceberg? Las ruinas que observamos hoy esconden más preguntas que respuestas, y cuanto más leo sobre esta leyenda, más claro tengo que tenemos la clave, pero aún no sabemos cómo usarla. Mi última conversación con un arqueólogo lo cambió todo. Si crees que sabes todo sobre la Torre de Babel, te equivocas, me dijo. Estábamos de pie sobre la arena ardiente y su mirada parecía penetrar a través del tiempo. Hay otro secreto,
Y no está en las ruinas de la torre misma, sino en lo que ocurrió después de su caída. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Y respondió, la Torre de Babel es solo el comienzo de la historia. El verdadero significado está en lo que sucedió con las personas después de que la dejaron. Su dispersión por el mundo no fue un castigo, sino una oportunidad. Ruinas como símbolo de un nuevo comienzo. Cuando la gente abandonó Babilonia, no desapareció. Se dispersaron llevando consigo sus conocimientos, sueños e ideas. Los hallazgos arqueológicos indican que justo en esa época surgieron nuevas grandes ciudades: Uruk, Memphis, Nínive. En cada una de estas ciudades había estructuras similares a los zigurats babilónicos. La gente no olvidó el sueño de la torre, simplemente la construyeron de otra manera. Esto me hizo reflexionar. ¿Y si la historia de la Torre de Babel no es sobre un fracaso, sino sobre una evolución? Tal vez los dioses no castigaron a las personas, sino que simplemente les ofrecieron un nuevo camino. Pero aquí surge otro enigma. Le pregunté al arqueólogo, ¿por qué entonces la leyenda insiste tanto en el castigo? ¿Por qué parece una advertencia? Él sonrió. Ese es el mensaje. La leyenda es un espejo. Las personas siempre temen sus propias ambiciones. Buscan excusas para justificar sus fracasos. A veces culpan a los dioses, otras veces a sí mismos. Pero, ¿te has dado cuenta de que en ninguna versión de la historia nadie se arrepiente de haber empezado a construir la torre? Solo lamentan no haberla terminado. ¿Qué significa esto para nosotros? Esta historia es más que un mito. Trata sobre nuestros intentos de comprender los límites de lo posible. La torre no simboliza solo el orgullo, sino también el deseo de conocimiento, de unión, de superación. Mira el mundo moderno. Construimos torres de muchas formas. Exploramos el espacio, creamos inteligencia artificial, intentamos entender el origen de la vida. Pero, ¿estamos preparados para las consecuencias si nuestra torre se derrumba de nuevo? Aquí está la lección más importante. Las personas no deben temer construir. Incluso si algo se destruye, no significa el final. Significa un nuevo comienzo. ¿Qué esconden las tablillas? Volví a las antiguas tablillas cuneiformes encontradas cerca de las ruinas. No solo contenían registros de construcción, también hablaban de cómo los babilonios compartían sus conocimientos con otras culturas. Estos incluían astronomía, arquitectura y medicina. Sabían que el sueño de una torre hacia el cielo seguiría vivo, incluso si la torre misma desaparecía. Pero debo confesarte algo, hay algo más que no puedo explicar. En una de las tablillas se menciona 7 puertas celestiales que las personas debían cruzar para reunirse nuevamente. Suena como un enigma. ¿Qué son estas puertas? ¿Un camino espiritual? ¿O una metáfora para alcanzar la armonía social? ¿Y sabes qué? Esta parte de la historia aún no ha terminado. Pronto te contaré sobre estas 7 puertas, porque tal vez no sean solo un símbolo, sino la verdadera clave para nuestro futuro. Mientras tanto, piensa, ¿qué torre estás construyendo hoy? ¿Y qué harás si se derrumba? La Torre de Babel, el último secreto. Regresé a esas ruinas una vez más. El sol ya se ocultaba en el horizonte, y las sombras de los antiguos muros se alargaban, como si quisieran ocultar su verdad ancestral. Y entonces lo comprendí. Esta historia había estado esperando su desenlace durante miles de años. Su clave no reside solo en lo que sabemos, sino también en lo que aún no entendemos. Las 7 puertas celestiales. ¿Qué son esas 7 puertas celestiales mencionadas en las tablillas? Empecé a investigar la cuestión. Los antiguos registros las describían no como pasos físicos, sino como etapas que los humanos deben atravesar para comprenderse a sí mismos. La primera puerta es la ambición. Sin ella, el ser humano no busca crecer ni alcanzar los cielos. Fue esta la que impulsó a los babilonios a comenzar la construcción de la torre. La segunda puerta es la unidad.
Las personas trabajaron juntas mientras hablaban un mismo idioma, pero su unión era frágil porque se basaba en el miedo a los dioses. La tercera puerta es la duda. Cuando las personas comenzaron a temer las consecuencias de sus acciones, esos miedos los dividieron. La cuarta puerta es la caída. La torre no se derrumbó por la confusión de lenguas, sino porque el miedo y el orgullo superaron el deseo de un objetivo común. La quinta puerta es la búsqueda. Cuando las personas se dispersaron por el mundo, no olvidaron su sueño. Solo comenzaron a buscar otras formas de alcanzar el cielo. La sexta puerta es el conocimiento. La humanidad desarrolló ciencias, artes y tecnologías. Esta fue su nueva forma de intentar ascender al cielo. La séptima puerta es la comprensión. Esta puerta aún no ha sido abierta. Su significado radica en que las personas deben aprender a vivir en armonía con sus ambiciones y miedos, trabajando juntas en lugar de dividirse. Los dioses no destruyeron la torre, nos dieron una elección. Podrías preguntar, ¿por qué es importante esta historia hoy? Porque la Torre de Babel no es solo un mito, es una metáfora de nuestra sociedad. Construimos nuestras torres, cohetes espaciales, tecnologías, ciudades, incluso redes sociales. A veces pensamos que ya hemos tocado los cielos. Pero, ¿realmente hemos pasado todas las puertas? Comprendemos que lo importante no es alcanzar la cima, sino hacerlo juntos. ¿Qué pasó con los babilonios tras la caída de la torre? Esto es lo más fascinante. No desaparecieron, se adaptaron. Dispersos por el mundo, se convirtieron en fuente de conocimiento para otras civilizaciones. Sus avances en astronomía, arquitectura y matemáticas influyeron en Egipto, Grecia y Roma. Los babilonios no se detuvieron tras la caída de su torre. Comprendieron que el cielo no se alcanza con una sola construcción, sino con el conocimiento transmitido de generación en generación. La historia que debemos recordar. El verdadero secreto de la Torre de Babel no está en cómo se construyó ni en por qué cayó. Es una historia sobre el espíritu humano, que nunca se detiene ante el fracaso. La Torre de Babel nos recuerda que cualquier gran proyecto puede colapsar, pero eso no significa que nuestro sueño haya muerto. Sus ruinas se convierten en el cimiento de un nuevo comienzo. Todos construimos nuestras propias torres. Piensa en tus sueños. ¿Temes que puedan derrumbarse? ¿Estás listo para comenzar de nuevo si eso sucede? Y, tal vez, lo más importante, ¿atravesarás todas las 7 puertas para realmente tocar el cielo? Este es el final de la historia, pero no del camino, porque nuestra Torre de Babel se sigue construyendo hoy. Y creo que juntos podemos alcanzar su cima.